todos y a todas. Les damos la muy cordial bienvenida a esta sesión del seminario que abre el doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo. Me voy a permitir presentarlo. Él es médico cirujano y partero por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene la especialidad en psicopedagogía por el Instituto de Ciencias de la Educación del Estado de México y la maestría en educación por la Universidad de Colima. Desde 1987 realizó actividades de docencia en el Bachillerato Técnico número 1, la Facultad de Pedagogía, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Psicología. Y desde 1992 es profesor de tiempo completo de esta última facultad. Los cargos administrativos que ha tenido en la Universidad de Colima están el de coordinador académico de la licenciatura en Psicología, en la Facultad de Medicina de 1992, de 90-92, director de la Escuela de Psicología de 1992 a 1996, director del Centro Universitario de Apoyo a Discapacitados de 1996 a 1999, director de la Facultad de Psicología de este último año 2004 y posteriormente del 2004 a 2009 fue director general de Planeación y Desarrollo Universitario. Y en el periodo de 2009 al 15 fue director general de Educación Superior y de entonces a la fecha coordinador general de docencia. Asimismo, Carlos Monroy fue responsable técnico del modelo educativo de la Universidad de Colima, que contempla los principios rectores de la formación integral que se espera alcanzar en el año 2030 y miembro del Comité Institucional para la formulación del Proyecto Visión 2030, Ejes para el Desarrollo Institucional y el Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013. Además, ha participado en la publicación de libros y manuales técnicos como El impacto del Proyecto Único Lima en el desarrollo organizacional de sus componentes, la educación de los profesionales de la salud en Latinoamérica, teoría y práctica de un movimiento en cambio, publicado en Sao Paulo, Brasil. Es autor de la Guía Técnica para la Planeación Institucional, publicada en el formato electrónico, y coautor del Manual para el Diseño y Actualización de Planes de Estudio de Pregrado, que actualmente es el documento normativo para el diseño curricular en educación superior, y coautor de la reseña histórica de la Universidad de Colima, publicada por la institución en el marco del 70 aniversario, entre otras publicaciones. Le damos pues la muy cordial bienvenida al doctor Carlos Monroy para que nos hable de continuidad académica universitaria. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctora Marta. Iniciaríamos la presentación. La dinámica, no sé, de preferencia terminamos la presentación. Al final, si hay preguntas, dudas, inquietudes. Como ustedes saben, estamos en un momento especial en la Universidad de Colima y prácticamente en todas las instituciones educativas del mundo. Estamos en condiciones especiales. Desde hace prácticamente un año fue detectado a nivel internacional en China, en el 2019 a finales, un virus diferente que generaba un cuadro clínico distinto e inmediatamente pensaron que se trataba de algo distinto. En los primeros casos fueron entre el 12 y el 29 de diciembre de 2019. Para el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud ya había declarado una emergencia internacional de salud pública. Esto, traducido en las palabras que hoy sabemos, es pandemia. Una pandemia que tiene como característica que es una situación de salud que abarca prácticamente todo el mundo. En México, el primer caso se detectó el 28 de febrero. Casi un mes después de que un mes después de que se declaró la emergencia. Y en Colima, el 17 de marzo, fue diagnosticado el primer caso positivo. Así nos pasamos todo el año y el 31 de diciembre de 2020, la OMS dio como válida la vacuna para uso de emergencia. Aquí hay que tener algunas consideraciones especiales. Es una vacuna, es solo para uso de emergencia y se supone que tendría que ser gratuita, otorgada por los gobiernos porque se trata de controlar la pandemia.
Solo como datos de contexto, a nivel mundial hay más de 99 millones de casos confirmados de COVID. En México estamos ya en el 1.700.000 oficiales. Recuerden que estamos hablando de datos oficiales. Y en Colima, hasta el día de ayer, teníamos 8.433 casos. El número de muertes, evidentemente, a nivel mundial es altísimo. Más de 2 millones de personas han muerto por COVID. En México oficialmente llega a casi 150,000 y en Colima estamos a punto de llegar a los 1,000 casos, a los 1,000 muertos en este tiempo. Y en la Universidad de Colima tenemos ahora, hoy precisamente cumplimos 315 días de suspensión de actividades presenciales. Pongo esta línea solo para ejemplificar el hecho de que no estamos al inicio de la pandemia, no estamos en un momento particular, estamos en un momento de la pandemia en donde ya han sucedido más de 300 días conviviendo con ella, lo que significa que nosotros como personas, la institución, el país, el Estado, el mundo, ha tenido que vivir las crisis derivadas de la pandemia. ¿Qué ha pasado en la Universidad de Colima? Cuando se declaró la contingencia el 17 de marzo, en la Universidad de Colima inmediatamente se dictó el cierre de las actividades presenciales, fue el 18 de marzo. Y justo en esos días, el 23 de abril, se declaró oficialmente la implementación del programa de continuidad académica y a partir de entonces se han liberado una serie de documentos. No los voy a leer, ustedes los conocen. Estos documentos los pueden ubicar en el micrositio de UDC ante COVID-19 que está en el portal de la Universidad de Colima y orientan básicamente las actividades que tendríamos que estar haciendo en estos días. Como ustedes pueden ver, tiene que ver con culturales y deportivas, la titulación, la integración curricular, hasta los últimos que son el protocolo de seguridad sanitaria y el programa universitario de salud mental. Esto lo digo para que ustedes tengan la oportunidad, cuando tengan la oportunidad, revisen los documentos, ayudan a orientarnos un poco. Otro que tiene, un elemento que tiene que ver ahora con esto de las actividades y que normalmente se vuelve una pregunta cotidiana. Si la OMS ya dijo que hay vacunas y si en México estamos evolucionando y en otras partes del mundo también están evolucionando, pues regresemos a clase. Recuerden que en México, por norma o por disposición gubernamental, tanto nacional como estatal, las escuelas regresarían a clase si solo si hay semáforo verde. Y el semáforo verde no quiere decir que la pandemia terminó, quiere decir que la pandemia está en niveles muy bajos de riesgo de contagio y por lo tanto podemos regresar, pero con los cuidados de una pandemia, de una condición que requiere control. Si ustedes se fijan en el semáforo, en la gráfica que estamos presentando, se ven los 4 colores del semáforo, del rojo, el naranja, amarillo y verde. El verde es el del último momento y en ese momento hasta entonces se abrirán las escuelas. Insisto en esto porque eso nos permite calcular, suponer, por lo menos prever, que el tiempo en el que nosotros estaremos sin actividades presenciales todavía es por lo menos el próximo semestre, muy probablemente todo este año. Y tal vez hasta febrero del 2022 podremos estar pensando en regresar a actividades presenciales. Por ahora dejémoslo el próximo semestre. Ojalá y las condiciones mejoren rápidamente, pero las complicaciones son distintas. Igual, para contexto, esta gráfica fue tomada para el 23 de marzo del 2020. Para ese entonces, México a nivel nacional declaró el cierre de las escuelas. Es el color como Barney, el color Barney, el que tiene del cierre de las escuelas. Y ustedes ven que para esa fecha, para marzo, más o menos 1 millón de, 1,000 millones de gentes
estaban sin clase, de estudiantes en todo el mundo estaban sin clase. El pico más alto del cierre de escuelas sucedió un mes después, en abril. Ahí prácticamente todo el mundo estaba sin clase y solo algunos lugares tenían actividades parciales. Estados Unidos, Alaska, algunas zonas de Rusia y China y Australia eran casi los únicos que tenían actividades en las escuelas. Eso fue en abril del 2020. Sin embargo, ahora, en enero del 2021, podemos ver que ha disminuido el número de países con cierre total ante el COVID. México es uno de los que tienen todavía cierre total. En la mayoría de los países en Europa y en otros lugares abren y cierran dependiendo de las condiciones de la pandemia. Es decir, en ningún lugar, aun cuando hayan aparentemente controlado, por ejemplo en China o en Australia, en otros lados donde aparentemente han controlado la pandemia, están totalmente abiertos. Abren 15 días, un mes, mes y medio, vuelven a cerrar para controlar brotes, vuelven a abrir, vuelven a cerrar, y así probablemente pudiera suceder en muchos de los países que ahora todavía tienen escuelas cerradas. Y bueno, la UNESCO ha identificado a lo largo de este año ya una serie de consecuencias derivadas del cierre de las escuelas. Lo más obvio y lo que es claro es que el aprendizaje se interrumpe. El aprendizaje en condiciones normales, digamos, regulares, presenciales, se interrumpe. Sin embargo, la mayoría de nosotros pensamos que lo que se interrumpe más es el aprendizaje académico, las teorías, los métodos, las técnicas, las estrategias que les vamos enseñando a nuestros estudiantes en bachillerato, en licenciatura o en posgrado. Pero lo que han encontrado es que una de las cosas que sucede es que genera mucho impacto es todo lo que no se hace, todo lo que se pierde en la interacción con los compañeros, con los profesores, con las autoridades, con los otros estudiantes de otras carreras o de otros semestres, de otros programas. Y eso tiene que ver con una gran cantidad de aprendizaje ligado a la socialización, de aprendizaje que está asociado a desarrollar valores, actitudes, formas especiales de ver la vida y el mundo, el futuro, y ese aprendizaje interrumpido está generando problemas o consecuencias importantes en todos los estudiantes y también en los profesores. Evidentemente, los que regresan a su casa y no tienen ninguna otra forma de estar en contacto con el mundo o tienen formas poco eficientes, están teniendo mucho mayores desventajas. Y esos ya sabemos que son estudiantes de niveles socioeconómicos bajos, rurales o urbano marginales, sin acceso a los servicios, etcétera, etcétera. Sus desventajas están siendo mucho mayor para ello. Cuando nosotros decimos, es que le estamos dando las clases por internet para todos. Sí, pero hay algunos que tienen muy mal internet y escuchan cortado y tal vez solo puedan escuchar una partecita de las actividades y las otras ya no. Ellos están en desventaja. Otro efecto secundario, otra consecuencia del cierre de las escuelas es la confusión y el estrés para los maestros. Normalmente los maestros necesitamos mucha seguridad de saber que tenemos un horario, que tenemos una actividad, que tenemos un semestre con ciertos ciclos, ciertos tiempos. Cuando de pronto nos dicen se cierra la escuela, no sabemos durante cuánto tiempo y con qué características, empezamos a tener preocupaciones de que, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para garantizar que mis estudiantes aprendan, que yo pueda dar mi clase, que no me corran, que comprueben que sí estoy haciendo mis actividades, que tenga resultados positivos? Y entonces hay confusión y estrés para los maestros. Desde luego, una consecuencia está asociada a los padres de familia. Mientras que el resto, en los días cotidianos, la mayor parte del día están los muchachos y las muchachas fuera de su casa porque están en las escuelas, en la seguridad de las escuelas, de pronto resulta que ahora están todos en su casa y a ver qué es lo que vamos a hacer con ellos, quién los va a cuidar, cómo los vamos a atender, etcétera, etcétera. Entonces los papás regularmente no están preparados para eso, algunos difícilmente, por ejemplo,
Hay familias en donde los papás, los abuelos ni siquiera celular utilizan y de pronto resulta que el hijo les pide conexión a internet y banda ancha y una computadora o un teléfono inteligente. ¿Y eso para qué? Pues si no tengo dinero para comprar todo eso. Entonces no están preparados para eso, tienen dificultades, obviamente eso tiene impactos. Otro efecto secundario, y eso lo vemos todos los días, los desafíos para crear, mantener y mejorar la educación a distancia. Hoy las jornadas académicas tienen la intención precisamente de apoyar a los profesores porque estos desafíos son altísimos. Es decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo aseguro que los alumnos realmente estén entendiendo, estén atendiendo, hagan sus actividades? Y si no me conecto, y si no me comunico con ellos, ¿cómo aseguro que puedan hacer? En fin, hay una serie de condiciones desafiantes para los profesores, para las instituciones, para mantener estos procesos de educación a distancia. Lo más sencillo es decir, las cosas siguen igual, señores, ustedes se tienen que conectar de las 7 a las 8 de la mañana porque esa es mi clase, yo les voy a dar la clase y ustedes ahí toman nota, ya conectados en internet y después me mandan la tarea. Eso es lo más sencillo. El problema es que eso probablemente le da seguridad al profesor, pero a los estudiantes le genera muchísimas complicaciones porque no todos se pueden conectar a la misma hora, en el mismo lugar, el mismo tiempo, con las mismas condiciones, y hay algunos que traen su celular ahí intentando ver lo que el profesor está poniendo en la gráfica o en la pantalla y no alcanzan a ver, algunos se les corta o nada más tienen media clase y el profesor pues ya dio su clase, bien, si pueden, si no, ni modo. Este es un problema muy serio. Obviamente también hay brechas para el cuidado de los niños y de los jóvenes. Habrá casas en donde seguramente se les puede atender muy bien. Hay casas en donde les dice, pues ya eres el grande o la grande, la mayorcita, te quedas y cuidas a todos los demás. O te dejo solo y sabrás si tienes de comer, no tienes de comer, si algo pasa, en fin. Hay brechas en el cuidado. Nuevamente, quien tiene más problemas, un nivel socioeconómico más bajo, familias que tienen que trabajar todos, evidentemente desprotegen mucho más a los niños y a los jóvenes. Los costos económicos se elevan por dos razones. Uno, porque los papás tienen que rolarse para cuidar a los hijos, y el otro, que no hemos visto mucho, es el costo de los servicios de internet y la corriente eléctrica, la luz. Hasta nosotros mismos como profesores, como directivos, nos hemos dado cuenta de que ahora los recibos de luz de nuestra casa llegan más altos que antes. Y el internet tuvimos que hacer circo, maroma y teatro para reconectar o para ampliar la cobertura de nuestro internet para poder hacerlo. Esto tiene que ver con costos económicos. Desde luego hay una mayor exposición a la violencia y a la explotación. Si todo el tiempo estamos en redes, estamos siendo visibles a través de la red, las probabilidades es que haya muchas interferencias. Esto parece no ser mucho, pero recuerden que en México las cifras de violencia contra las mujeres se ha incrementado durante la pandemia, sigue habiendo secuestros, sobre todo de niñas o de gente joven. En fin, una serie de problemas que están ahí asociados a esta exposición a la violencia y la explotación. El aislamiento social, hay muchos estudiantes, hombres y mujeres, que su única distracción es la escuela. Digo distracción porque en realidad es su trabajo estudiar, pero es el único lugar donde pueden hacer amigos, conocen gente, tienen la oportunidad de acceder a internet, ir a bibliotecas, hacer deporte, tener actividades culturales. Y hay gente que si no tiene eso, prácticamente no tiene oportunidades. Eso tiene que ver con el aislamiento social. Y la otra que nos preocupa y que en estos días está así como que a flor de piel y nos dicen algo y luego brincamos, tiene que ver con los desafíos para evaluar el aprendizaje. ¿Y cómo le voy a hacer para evaluar? ¿Y por qué va a pasar si no estuvo en ninguna clase? ¿Y cómo le voy a poner calificación aprobatoria si no me mandó las tareas completas? ¿Y cómo le voy a hacer para hacer el examen? En fin, todo esto son desajustes que nosotros tenemos que vivir.
Esto ha sucedido en México, ha sucedido en el resto del mundo, en mayor o menor grado, en algunos lugares son más unos u otros efectos. Lo que nosotros vimos en 2 estudios que hicimos de seguimiento con los directores de nivel, con Susana, con el maestro Mancilla, es que precisamente esto aparece también en Colima. Aparece la sensación de que lo que estamos haciendo tiene poco efecto, no se ven resultados tan claros como los quisiéramos ver a nivel cuando estamos en presencial, pero esto sucede también en Colima. Por eso, insisto, la universidad lanzó el programa de continuidad académica. Estos son los elementos básicos del programa de continuidad. Nosotros vemos, por ejemplo, el programa de continuidad es una estrategia institucional que nos permite asegurar la continuidad de la educación, de los programas y desde luego mitigar los efectos del coronavirus en el ámbito educativo, pero también en el ámbito social y cultural. Ahorita veríamos por qué. La universidad, como en otros países, tenía la oportunidad de decir, cancelo mi semestre y nos vemos cuando la pandemia termine. Pero, como en la mayoría del mundo, lo que hicieron las instituciones fue, a ver, permítanme, voy a reajustarme y programar una serie de actividades de continuidad que me permitan no perder el tiempo y sí mantener los apoyos a los alumnos, a la sociedad, a los padres de familia a través de procesos educativos. Los mismos procesos educativos que se daban en la escuela, no, son procesos diferentes porque tienen características diferentes y están en condiciones diferentes. Pero también puedo ayudar dándoles orientación, información, apoyándoles en actividades culturales en línea, obviamente, deportivas, de recomendaciones nutricionales, etcétera, etcétera, porque esa es la estrategia de una institución educativa para contribuir a mitigar los efectos del coronavirus. Vean que aquí prácticamente no utilicé el término de que aprendieran todo lo que tienen que aprender o que salieran adecuadamente, sino hacer ajustes. Obviamente nuestro programa recupera recomendaciones de la UNESCO, de instituciones nacionales e internacionales. Y incluye una serie de políticas básicamente de 2 tipos, de coordinación y comunicación. Por eso, si ustedes se fijan, hay continuamente infográficos sobre cómo lavarte las manos, sobre cómo cuidarte si estás enfermo, hacerte diagnósticos, en fin, porque estamos en un proceso de comunicación permanente, de información a la comunidad y a la sociedad sobre estos procesos. Pero también nosotros tenemos los filtros sanitarios, la organización para entrar, por ejemplo, al examen de admisión o al EGEL que se hizo en estos días. Esto tiene que ver con coordinación y comunicación. Y el otro elemento es la continuidad y el retorno a clases. Estamos tratando de preparar las condiciones para que aseguremos que mantenemos ciertos procesos educativos en línea, pero que cuando regresemos también podamos recuperar esa parte y ajustar lo que se necesite ajustar cuando regresemos. Por eso tiene que ver con medidas que contemplan todo el ecosistema educativo. Y si se fijan, ajustamos la normativa, estamos trabajando con capacitación, ustedes están trabajando con capacitación docente, con reestructuración curricular, con adecuaciones físicas, con limpieza y saneamiento de espacios físicos, etcétera, etcétera, porque abarcan todo el entorno educativo. Consejo técnicos, consejo universitario, sesiones virtuales, etcétera, etcétera. Y aquí lo que más nos interesa insistir es en el punto de hasta abajo. Algo que el programa quiere, insiste, es fortalecer la colaboración y flexibilidad con una visión institucional en un marco temporal indefinido. ¿La colaboración de quién? De todos nosotros. Profesores, estudiantes, directivos, personal de apoyo, etcétera, etcétera. La flexibilidad en términos de nos damos cuenta de que estamos en condiciones especiales y no podemos pedir lo mismo porque las condiciones no son las mismas que hace un año cuando estábamos en clase presencial o en actividades presenciales. Son condiciones distintas. Las cifras que les mostraba al principio es para insistirles en que esto no es un invento del gobierno ni es una
intento de quitarnos lo que teníamos. Es un problema de salud que está a nivel internacional y que está generando serios problemas en todo el mundo. Y nosotros tenemos que entender eso y tenemos que actuar de manera flexible. Otro elemento que hablamos es de con una visión institucional, es porque de repente nosotros decimos, bueno, es que a mí en lo personal, eso no funciona, yo lo voy a hacer así, pero no podemos pensar en que lo vamos a hacer yo o tú o él, lo va a hacer a su manera. Tenemos que pensar en qué es lo que institucionalmente es más conveniente, es más adecuado. Los alumnos vienen a la Universidad de Colima no para ver a un maestro, sino para inscribirse en un programa educativo completo, lo que significa que son varios maestros, varios semestres, varias materias, varias actividades las que tienen que encadenarse. No es una materia, no es un profesor, no es un semestre, es un asunto de carácter institucional. Y el marco temporal indefinido, porque es una pandemia, tuvo principio, pero no sabemos cuándo es el fin. El fin puede ser en agosto, en septiembre de este año, o hasta agosto, septiembre del 2022, o más lejos. No sabemos exactamente. Por eso tenemos que ser muy flexibles para actuar de acuerdo con esos tiempos específicos que estaremos en línea. Y podríamos decir, bueno, ya cuando regresemos vamos a tener clases normales. No, mientras la pandemia siga, tendremos grupos reducidos, horarios reducidos, clases reducidas. Por lo tanto, no vamos a tener clases regulares. Las clases regulares será cuando alguien diga, ya no hay pandemia, se acabó. Eso no sé cuándo será. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de estos 10 meses en Colima, en la universidad? Al menos académicamente hemos hecho dos grandes cosas: ajustar la estructura curricular y generar una serie de estrategias didácticas específicas. Lo que voy a poner aquí es lo que regularmente se nota que se ha hecho en las escuelas y en diferentes programas. Todas tienen ventajas, pero también todas tienen ventajas. Por ejemplo, en muchas escuelas, en muchos programas, en muchos semestres en particular, continuaron trabajando con materias. Cada quien su materia. Lo único que hicieron fue reducir contenidos porque no podían dar las clases de 5, 6 u 8 horas diarias. En algunas escuelas incluso sí están haciendo eso. Y fue lo que hicieron. En algunas otras dijeron, vamos a hacer módulos. ¿Cómo? Con la materia 1, la 2 y la 3. Pero vamos a revisar la materia 1 por su cuenta, la materia 2 por su cuenta, la materia 3 por su cuenta en intensivos. De tal mes a tal mes, la 1, de tal a tal, la 2 y de tal a tal a 3. Eso sigue siendo con asignaturas, solo que se redujo los contenidos. También en otras escuelas se hicieron módulos como los que les decía, agruparon materias y las hicieron de carácter intensivo, y en algunos casos, en experiencias muy interesantes, integraron las materias, de modo que la materia de historia, didáctica y psicopedagogía se desaparecieron y se convirtió en el módulo de intervención educativa. Y el módulo de intervención educativa se construyó a partir de contenidos y de tareas base, pero no es una materia, son todos los contenidos de la materia. Esos módulos integrados han sido exitosos en algunos lugares, en otros han requerido ajustes, etcétera, etcétera. Y hubo escuelas, programas en donde dijeron, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a juntar estas 2 o 3 materias y estas otras 2 materias las vamos a dar independientes porque no se llevan con nada, en fin. Y eso sucedió. Entonces, en términos de estructura curricular, hay quien sigue dando clases por materia, quien integró módulos y quien combinó las dos estrategias. ¿Cuál es mejor? La verdad es que eso depende muchísimo de los estudiantes que tengan, de los profesores y de las experiencias acumuladas. Hay escuelas en donde por el nivel y las características de los estudiantes, las asignaturas no son una opción. Por ejemplo, debo suponer en aquellas escuelas que son actividades en línea por materia, pero la mayoría de sus alumnos son de nivel socioeconómico medio hacia abajo. Entonces, seguramente ahí tienen muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque son los que menos se pueden conectar. Entonces, seguir dando materias ahí
es condenar a todos los que no se pueden conectar a no avanzar, a no revisar cosas. Bueno, de las estrategias didácticas, ¿qué se ha hecho? Todos estamos trabajando a distancia y todos estamos trabajando con o sin mediación tecnológica, pero a distancia. En algunos bachilleratos, por ejemplo, sobre todo rurales, lo que hicieron fue, bueno, yo no puedo garantizar que mis alumnos tienen internet, tienen acceso. Lo que vamos a hacer es preparar los cursos, materiales de consulta y ejercicios impresos y se los vamos a dar al estudiante para que se los lleven y empiecen a trabajar por su cuenta y vengan a entregarnos las materias de vez en cuando, los ejercicios, las tareas, etcétera, etcétera. Nosotros retroalimentamos, se los volvemos a dar y nos los vuelven a regresar. Y en ese proceso, en algunos bachilleratos, sobre todo, rurales, insisto, se ha estado trabajando así. Y les ha funcionado relativamente bien porque además están atendiendo las necesidades de los alumnos. Continuar en la escuela, pero sin acceso a tecnología o con un acceso muy limitado a la tecnología. También en estos entregan los materiales y las evidencias nada más se las mandan por internet. Eso ha sucedido en varias escuelas. La mayoría está en el cuadro de abajo, en el cuadro inferior. Si ustedes se fijan, es a distancia, pero con mediación tecnológica. Unos son sincrónicos, todo en línea, clases tipo magistral o exposiciones de los estudiantes. Esta estrategia funciona, sí, para los que tienen garantizado internet en su casa. Para los que no tienen la garantía de internet en su casa y un equipo de cómputo suficientemente robusto para ver esas partes, no les funciona. ¿Por qué no les funciona? Pues porque no tienen acceso. La otra estrategia es asincrónica de carácter virtual. Y lo que se hizo en muchos profesores fueron integrar módulos, desarrollar contenidos y tareas multimedia y ponerlos asincrónicos para los alumnos en una plataforma solo con horarios específicos para foros o chats sincrónicos para atender dudas, para hacer presentaciones, para mostrar avances. Es una vez a la semana, una vez cada 15 días, y eso les ha funcionado muy bien porque el alumno va por su cuenta, por su tiempo, con sus características, revisa en lo que puede, en su celular o en la computadora, en la tableta, porque todo el material está disponible para ellos. Y hay un día, una hora, que puede ser sincrónica o asincrónica, que tienen la oportunidad de preguntar, de expresar sus dudas, de presentar sus avances, de hacer alguna sugerencia, de solicitar ajustes, recomendar cambios a los contenidos, etcétera, etcétera. Eso ha funcionado bien y tiene la ventaja de que optimiza el uso de las tecnologías porque puede usar prácticamente todas las que están disponibles. Estos dos procesos han sido a lo largo de estos 10 meses. Insisto, ¿cuál es la mejor? La verdad es que depende de las condiciones de la escuela, del plantel y sobre todo de los profesores y los estudiantes. ¿Qué es lo que nosotros les estamos insistiendo y se los insistimos permanentemente? Uno es que tengamos en mente que estamos hablando de una modalidad mixta que combina lo presencial con lo no presencial y que permite brindar flexibilidad al combinar estrategias de estas dos, presencial, escolarizada, no presencial, no escolarizada, que permite flexibilizar los ámbitos de lo que llaman flexibilidad educativa, es decir, en todos los ámbitos de aplicación. Hemos visto cómo les pedimos asuntos de ajustes curriculares, de ajustes en estrategias didácticas, de ajustes en la forma de acompañar a los alumnos, de ajustes en la forma de hacer los trámites escolares. Esto, el principio de flexibilidad educativa en la modalidad mixta es mucho más fácil implementarla. Por eso, más o menos ha funcionado en muchos de los casos. También facilita la atención a las disposiciones sanitarias, al semáforo epidemiológico. No podemos tener actividades presenciales, tenemos que encontrar mecanismos para las actividades a distancia. Nos permite que el protocolo de seguridad sanitaria funcione. Ocasionalmente los alumnos tienen que ir a la escuela, también los profesores, pero el protocolo nos permite que eso se haga de manera distribuida, gradual, etcétera, etcétera. Eso permite que la universidad no se convierta en un foco de contagio.
Y desde luego se convierte en un marco de referencia para el eventual retorno a las actividades presenciales. Cuando regresemos, como no vamos a poder tener horarios permanentes para todos, el mismo grupo, el mismo día, a la misma hora, podremos tener alumnos en el grupo y otros alumnos en actividades a distancia, y así podremos estar combinando con unos y otros y podríamos iniciar todo el proceso de retorno, incluso con cursos de nivelación, actividades remediales, etcétera, etcétera. En términos curriculares, lo que les pedimos es que sean módulos integradores, no materias, no asignaturas, ahorita explico por qué. Módulos integradores a partir de la selección de tareas y contenidos y aprendizajes clave. Luego normalmente decimos, bueno, es que mi tema son A, B, C, D. A ver, lo que les pedimos es que los módulos se integren no por los temas, sino por lo que el alumno debe ser capaz de hacer, que esas son las tareas. Y esas tareas tienen contenidos y aprendizajes clave. Entonces, lo que permite la selección de tareas son lo que el alumno debe saber hacer cuando termine ese semestre o ese programa o esa carrera. Eso es lo más importante. La incorporación de estrategias didácticas con mediación tecnológica y la implementación de estrategias de integración y flexibilidad y mejora continua. Hoy lo que les estamos pidiendo para el próximo semestre es que demos un paso adicional. Ya sabemos que nos está funcionando. Hagamos más de eso y un poco menos de lo que no nos está funcionando. Atendemos eso. Por eso es mejora continua de la calidad. Y la estrategia que nosotros volvemos a insistir es de preferencia asincrónica de carácter virtual para los contenidos y las tareas, y sincrónica cuando llegara a ver para foros y chat de asesoría, no para dar clases. ¿Por qué no para dar clases? La razón es muy simple. Las ventajas para los estudiantes de módulos integrados, asincrónicos, con actividades sincrónicas para chat y asesoría, es porque a ellos les permite ampliar las posibilidades de acceso a las tecnologías. Habrá quien solo tenga un celular y con eso podría trabajar. Si el material diseñado les permite acceder a una plataforma a la hora que sea, ustedes saben, todos sabemos, que si queremos conectarnos rápido y bien, hagámoslo alrededor de las 12 de la noche, 10 de la noche, 12, 1, 2 de la mañana, porque las redes parecen estar más, ser más rápidas. Queremos que todo se haga complejo, conectemos entre las 9 y las 2 de la tarde y todo se va a hacer un poco más complicado. Entonces, a los estudiantes les pueden usar teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras de escritorio o portátiles, porque eso les permite usar cualquiera de esos o todas esas. Otro que mejora para los estudiantes, tener módulos integradores asincrónicos con actividades sincrónicas para asesoría, es que el acceso a la red permite garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Ustedes dirían, bueno, ¿cómo confidencialidad, integridad? Eso todas las redes lo dan. Pues sí, pero recuerden que los alumnos van y se cuelgan de cualquier red que puedan acceder. Los que han estado en campus que tienen, campus universitarios que tienen red inalámbrica, fíjense y verán que afuera del campus siempre hay 2 o 3 estudiantes conectados con su celular y se mueven de un lado para otro para conectarse, porque precisamente así es como tienen acceso a la red. Esos fueron abusados y ya supieron que la universidad, pero hay gente que se va a Walmart o a Soriana o alguna otra, porque ahí se cuelgan de la red, de redes gratuitas, o se van, se cuelgan de Megacable, etcétera, etcétera. Eso hace que se vuelvan muy vulnerables en términos de robos de información, etcétera. Pues eso es muy importante para los estudiantes. Desde luego, favorece una mejor distribución del tiempo de dedicación a las actividades formativas. Hagan cuentas. 6 materias. Solamente les vamos a poner 40 minutos de clase. Son 6 materias de 40 minutos de clase todos los días o a lo largo de una semana. Eso significa que el alumno tiene que dedicar todo ese tiempo varias veces a la semana para atender esas 6 materias de 40 minutos que completen más o menos sus 5 horas de la clase.
Eso para el alumno significa tener que estar todo el día listo para conectarse. Si son módulos y son 2 módulos y una materia, en realidad de 6, solo lo está haciendo con 3, lo que permite ajustar sus tiempos y en lugar de ver 6 cosas distintas, ve 3 cosas distintas. Eso les permite ajustar sus tiempos. Pero además, si lo hace con tiempos ajustados, 6 materias a lo largo de toda la semana requieren alrededor de 20 horas de clase o de actividades sincrónicas por materia, mientras que 3 módulos asincrónicos requerirán de 3 horas o de 4 horas o de 5 horas semanales sincrónicos. Eso modifica la distribución de las actividades de los alumnos y pueden, con asesoría, con acompañamiento, mejorar la distribución de su tiempo. Desde luego promueve la motivación y el sentido de pertenencia con la universidad, con su escuela, con sus compañeros. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo? Clase asincrónica con un profesor. No sabemos cuántos y quiénes están conectados, cuántos les pusieron pantallas, cuántos no, etcétera, etcétera. Clase asincrónica, pero con asesorías y actividades sincrónicas. Eso permite saber quiénes son sus maestros, quiénes son sus profesores, quiénes son sus compañeros, quiénes están en equipo, con qué equipos están trabajando, porque eso les permite una organización totalmente distinta. Entonces eso los motiva, les da sentido de pertenencia, en fin. Apoya la economía familiar. Pues sí, si en lugar de conectarme 20 horas a la semana a internet me conecto 6, mi internet tiene mucho mayores posibilidades de funcionar y facilita la integración cognitiva de conocimientos. Esto lo sabemos ya normalmente, naturalmente. Todos decimos, mira, cuando tú quieras o para que desarrolles verdaderamente tus capacidades y tus habilidades como profesional, eso sucederá cuando salgas de la escuela, cuando te enfrentes a la realidad. ¿Por qué? Porque en la realidad no le piden que le digan cuál es la teoría o el método o la técnica. Le piden que resuelva problemas, que atienda tareas. Y bueno, si va a atender tareas, entonces eso facilita la integración de conocimientos. Para los profesores es algo muy parecido. Amplía las posibilidades de acceso a las tecnologías. Nosotros sabemos, los directivos lo saben, sus compañeros lo saben, que hay profesores que prácticamente no se conectan nunca, pero son profesores que ni siquiera tienen computadora en su casa o las tienen solo para sus hijos y no tienen para tener una computadora para cada quien o una computadora, una tableta y para distribuirla entre los hijos que están tomando clases y las que ellos tienen que dar. También favorece la distribución del tiempo de dedicación a las actividades académicas. Yo no me dedico. Hace unos días una profesora mencionó que tenía 5 clases, 5 cursos distintos con 9 grupos y que les estaba dando clase sincrónica a todos. 5 materias con 9 grupos de 40 alumnos. Hagan cuentas de cuánto es 40 alumnos por 9 grupos. Son 360 estudiantes que tiene que revisar, calificar, darles asesoría, etcétera, etcétera. En módulos, esos mismos 360 estudiantes seguramente se distribuirán entre 2 o 3 profesores. Y en lugar de atender a 360 o a 200 alumnos o a 100 alumnos, lo que hago es distribuir entre 2 o 3 los que estén en el módulo y atiendo a 30, 35, mi compañero a otros 30, 35, mi compañera a otros 30, 35 y estamos atendiendo en las 3 materias integradas a 1/3 de los alumnos del mismo grupo, lo que reduce el tiempo de revisión, el tiempo de asesoría, el tiempo de dedicación, porque los puedo atender a todos con menor cantidad porque están distribuidos entre nosotros. Eso facilita la distribución del tiempo de dedicación, obviamente para diseño, asesoría y evaluación. Facilita la planeación de secuencias lógicas, la distribución o redistribución del número de estudiantes, el trabajo colaborativo y también la economía familiar. No hay profesor que no esté gastando más de luz y de internet. Prácticamente no hay nadie. A nivel institucional, obviamente la propuesta promueve la atención de un proyecto formativo aprobado para el plantel. Otra vez, no es un proyecto de materia, es un proyecto de un programa educativo, de una institución que es la Universidad de Colima. Mejora la calidad de los procesos y el uso de recursos institucionales
y desde luego atiende las disposiciones relacionadas con la contingencia. Este solo se lo pongo como esquema, es un esquema de flexibilidad. La flexibilidad en general puede ser pedagógica, que tiene que ver con ambiente académico, académica, que tiene que ver con cuerpos colegiados, curricular y de gestión. Si ustedes ven, en realidad el modelo o la propuesta que estamos haciendo tiene las características para incidir en los 4 ámbitos de la flexibilidad, y con el programa de continuidad académica lo que hemos tratado de hacer es atender los 4 ámbitos de la flexibilidad: trabajo colegiado, adecuaciones curriculares, nuevas estrategias didácticas y desde luego ajustes a la normativa y a la distribución de actividades. Este solo es para mostrar lo de que es un proyecto institucional. Todo diseño curricular no está hecho de materias, está hecho para atender ciertas necesidades sociales, educativas, profesionales, históricas, políticas, económicas, geográficas, etcétera, etcétera. Está hecho para atender necesidades específicas. Por eso los objetivos curriculares, los perfiles de egreso, etcétera, etcétera, responden a esas necesidades. Y de ello derivamos los ejes curriculares, que es la forma como se pueden articular los módulos, y de los ejes curriculares derivamos las materias 1, 2, 3 o los módulos 1, 2, 3 o las unidades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero si se fijan, nuestra preocupación, que son las materias, en realidad son la consecuencia de la definición de los ejes para atender las necesidades sociales. Por eso cuando hablamos de que es mi materia, no es tu materia, es la materia del programa fulanito que en un eje curricular X atiende una necesidad específica. Por eso tenemos que pensar en estas opciones. Y dependiendo de eso, tenemos recursos humanos, recursos materiales, aspectos normativos, estrategias didácticas, etcétera, etcétera, que permiten llevarla a cabo. El modelo curricular de la Universidad de Colima, está en el modelo educativo de la universidad, nos hace pensar o nos permite insistir en que la estrategia es institucional, porque responde a programas que atienden necesidades específicas. Desde luego, esas necesidades específicas hay que definir cuáles son las mejores estrategias didácticas, y el modelo de la propuesta de continuidad académica sugiere, entre otros, estrategias didácticas como trabajo colaborativo o el método de casos o aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje y servicio. ¿Por qué estos? Porque estos tienen claramente tareas, se desarrollan a partir de tareas. ¿Cuál es la tarea central? La tarea central es obtener información, analizarla y emitir conclusiones. Si esa es la tarea, ¿qué se necesita? Pues saber técnicas de recolección, técnicas para el ordenamiento y el análisis de los datos, técnicas para la interpretación de los datos, y entonces junto toda una serie de materias que me permite hacer esa tarea. Y puede ser, insisto, trabajo colaborativo, método de casos, aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos o aprendizaje y servicio. Esta es la propuesta de continuidad académica de la Universidad de Colima. Esto es lo que estamos tratando de insistir, enfatizar, y esto es lo que les estamos pidiendo que en el próximo semestre hagan a partir de las actividades que nos toca a cada uno de nosotros. Ir un poco más lejos. ¿Es obligatorio hacer X o Y? No, porque depende de qué tan exitoso esté siendo su curso. Si lo más importante es que los alumnos aprendan o aprendan un poco y no desperdicien su tiempo, hay que encontrar la mejor manera. Recuerden que como profesores tenemos una serie de funciones básicas. Una es ser modelo. ¿Modelo de qué? Modelo profesional, modelo educativo, modelo de persona. Pero también somos proveedores de información. Por eso, si combinamos eso con elaboración de recursos, todo lo que hagamos hoy como multimedios, como mapas mentales, ejercicios, etcétera, etcétera, nos permitirán proveer información y al mismo tiempo elaborar recursos. Para eso necesitamos planear, desde luego evaluar, y sobre todo necesitamos ser facilitadores. Todas nuestras clases deberían tener un tiempo dedicado a la tutoría
o a la asesoría académica, todas nuestras clases. Por eso les insistimos, hoy que estamos trabajando en línea, a distancia, la mejor estrategia no es hacerlo sincrónico porque eso hace más complejos los procesos. Es hacerlo asincrónico con algunas sincrónicas porque evidentemente tenemos que seguir a nuestros estudiantes. Lo importante no es saber que ya pasamos lista. Lo importante es saber que los estudiantes tienen la oportunidad de aprender. Y bueno, desde la perspectiva de lo que estamos haciendo, eso es lo que tiene que ver con continuidad académica en la Universidad de Colima. Muchas gracias. Quedo a su orden en caso de que haya preguntas y tiempo. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Creo que nos da mucha claridad para el trabajo que se está realizando, para lo que ya se hizo y para lo que se pretende realizar. Y hay algunos comentarios que creo que es importante resaltarlos. El maestro Bernardo Benjamín Mendoza Castillo hace un comentario respecto a que pues ahora con esta situación, las carreras, dice, cuyos programas o clases están basadas en prácticas, se ven muy afectados. Habla del caso de gastronomía, de medicina, de química. Por ahí el maestro Jorge Ramírez habla también de las materias de diseño industrial y de diseño gráfico. Fernando Díaz, sobre esta situación, pues sugiere algo que reitera algo que usted ya había señalado, que es en el sentido de grabar las clases y publicarlas en YouTube para que los alumnos puedan consultarlas en el momento que puedan y cuantas veces quieran. Por su parte, el maestro Morán hace una sugerencia en torno al servicio social universitario, en el que señala que en este caso debería de acreditarse en lo inmediato porque pues por todas las dificultades que implica organizar eventos para la acreditación. Por su parte, Juan Pablo Martínez sugiere que en el caso de las ingenierías deberían de definirse estrategias controladas para trabajar con los alumnos en talleres y laboratorios y trabajar también con simuladores. En el caso de Fernando Sánchez, destaca pues que en estas circunstancias el papel de los programas de tutorías pues juega un rol fundamental para el seguimiento académico de nuestros estudiantes. Y la doctora Norma Moy señala pues la importancia también que ahora que estamos atendiendo o seguimos atendiendo a nuestros estudiantes, tomar en cuenta que algunos estudiantes o trabajadores o profesores han estado enfermos con este virus y que bueno, también habría que tomar en cuenta la situación de ellos en el sentido pues de que tienen algunas dificultades para incorporarse porque su recuperación es paulatina y es importante pues tomarlo en cuenta para este caso. Por ahí el maestro Juan Pablo Martínez hace algunas sugerencias también en el asunto que mencionaba usted, doctor, en el sentido de que hay algunos profesores pues que tienen carencias tecnológicas y habla pues también de la posibilidad de este apoyo y de cursos del manejo de tecnologías. En este aspecto pues le diremos al maestro Juan Pablo Martínez pues que justamente las jornadas pasadas y estas están orientadas a ese fin, justamente darle las herramientas a los profesores para que puedan abordar de una mejor manera pues sus estrategias. Por ahí también hay un comentario, me parece que es importante señalarlo, del doctor Juan Carlos Tejeda, en el sentido pues de que todavía hay algunas reticencias de algunos profesores para trabajar de manera integrada, lo que usted decía, profesores que siguen dando su materia y pues que se resisten a trabajar de manera colegiada, lo cual, como usted ya bien lo señalaba, pues facilitaría el trabajo del profesor y también el trabajo de los estudiantes, sobre todo cuando son pues grupos numerosos y cuando se tiene más de
de una materia, ¿no? Déjeme ver si por ahí hay algunos. No sé si usted quiere hacer algún comentario, especialmente sobre lo que se refiere a las carreras que son prácticas. El gran problema de la formación universitaria se da sobre todo a nivel licenciatura, porque por definición una profesión tiene como característica o digamos, como meta principal la necesidad de integrar la teoría con la práctica para poder formar gente capaz de resolver problemas en la realidad. Y los problemas casi siempre son de carácter práctico. Y no sé, precisamente esa es la clave de las profesiones. Y hay unas que son muchísimo más prácticas, digamos, más técnicas que otras. Sin embargo, todas las profesiones tienen esa característica, la necesidad de intervenir en escenarios naturales, y esos escenarios son resolver problemas. Y eso es una combinación de teoría y práctica. ¿Cómo le hace un médico para aprender a diferenciar los sonidos del corazón? Escuchando un montón de corazones. Es la única forma de cómo lo puede hacer. ¿Cómo le hace una enfermera, un enfermero para conectar una venoclisis a un paciente? Pues conectando un montón de venoclisis, porque además cada vena es distinta, y para niños, y para mujeres, y para viejitos, solo practicándolo. Pero hay una técnica, hay una teoría que está detrás de todas esas cosas. En este momento es prácticamente imposible regresar a las instalaciones universitarias por disposición, primero, por disposición normativa. Segundo, porque no hay forma de garantizar en ningún momento que quienes están ahí no sean portadores y al mismo tiempo promotores o que contagien a los demás. Nosotros hemos visto, ahora que hay guardias básicamente y solo poca gente, normalmente uno ve, entramos todos con cubrebocas, con el termómetro, el gel, pero al poco rato por ahí adentro se ve que la gente, hay varias gentes que ya no usan cubrebocas, que ya no están usando cubrebocas, están tranquilamente, y desde luego si no hay personas, pues está bien, pero cuando hay personas y ya no usan cubrebocas, ¿qué les garantiza que sus compañeros no tienen o no son portadores del virus? Asintomáticos. Entonces, si nosotros insistimos o intentamos abrir, la universidad debería ser garantizar que nadie va a contagiar a nadie adentro de la universidad. Como eso no lo podemos hacer, la verdad es que no tiene mucho sentido. Hemos propuesto que cuando el semáforo esté en amarillo de manera sistemática, digo que no sea una semana, que ya tenga un mes en amarillo y se vea que las cifras no están aumentando como para pasar de amarillo a naranja, la universidad pudiera abrir parcialmente centros de cómputo, bibliotecas y algunos talleres y laboratorios que requieren muy especializados, que no hay forma de hacer actividades excepto en el taller o en el laboratorio. Pero para grupos ultra reducidos, 5, 10, 15 alumnos, para que puedan tener mucha distancia. Recuerden que nuestros laboratorios y centros de cómputo no están ventilados, usan aire acondicionado. Por eso necesitamos que la gente llegue, entre una hora cuando mucho, abramos puertas, desinfectemos todo, vuelvan a entrar gente. Eso se tendría que hacer cuando regresemos a clase. Pero en semáforo amarillo todavía peor, porque tendríamos que tener actividades muy reducidas, muy poca gente y ventilados, y cada rato estar desinfectando. El problema con México, Colima no es la excepción, es que al no estar haciendo pruebas, no sabemos cuánta gente realmente está infectada. Y ese es el problema real. Nos dicen, estamos en amarillo, y a la semana siguiente ya estamos en naranja, y 3 días después estamos en rojo, y 3 días de rojo, luego dicen que ya estamos en naranja, y tú dices, bueno, pues ¿cómo? No hay garantía. Hay otros lugares en otras partes del mundo en donde una prueba es el número de casos real, o más o menos real, que hay, y hacen contención, y en automático digamos, se extingue el virus de esa zona. Digo, en automático es un decir. En México no podemos hacer eso, es muy complicado porque no hay condiciones. Por eso, si eso, la idea es que podamos hacer prácticas virtuales. Las prácticas virtuales son mucho más complejas, requieren más preparación, requieren un poco más de tiempo, pero se pueden hacer prácticas virtuales.
Hay, de hecho, laboratorios virtuales ya. En medicina hace varios años se están utilizando ya robots o prácticas virtuales. Por ejemplo, en cadáveres ya no se necesita cortar a alguien, sino ir a ver el análisis que se hace e incluso hacer actividades de disección, etcétera, etcétera. Entonces, eso se puede hacer, sí, pero requiere tiempo, requiere habilidades y habría que pensar en cuáles son las fundamentales, porque si son todas las prácticas, otra vez, eso se vuelve complicado porque recuerden que nosotros casi siempre les damos más de lo que se ocupa en términos reales. Para licenciados, ¿eh? Para los licenciados. Muy bien, doctor, perdón. Bueno, también hay un comentario adicional del doctor Juan Carlos Tejeda que no leí y hablaba, pues, hacía una observación en la cual creo que tiene toda la razón. Decía que era muy importante lo que se está exponiendo o lo que se acaba de exponer, pero pues que lamentablemente solamente hay una cantidad baja de profesores. Ahí le debo decir que hicimos una amplia difusión, los invitamos a todos considerando la importancia de estos lineamientos y bueno, pues creo que se hizo la difusión, seguramente son profesores que están ocupados en otras actividades y recordar pues que también algunos están terminando o haciendo los ordinarios de los alumnos y también entendemos, pero la difusión sí se hizo. Bueno, por acá hay un comentario que, bueno, yo creo que esto lo vamos a pasar al área de tecnologías de información. La maestra Albania pregunta cuál es la alternativa para tener acceso a las bases de datos y repositorios desde fuera de la universidad. Y la maestra Lorena Hernández hace una pregunta sobre qué fue lo menos recomendable para hacer este semestre. En este caso, yo me atrevería a sugerirle asistir, y hago de una vez la invitación, asistir en la tarde, a las 5 de la tarde tenemos la presentación de los proyectos integradores y los módulos integrados, en el que va a presentar la doctora Susana Preciado, y justamente ahí se va a dar algunos lineamientos y posteriormente va a haber otra presentación en donde se van a exponer 3 experiencias que digamos quizá fueron de las que por lo menos se tiene conocimiento, de las que más se acercaron a alguna de estas propuestas que señalaba el doctor Monroy, que seguramente a la luz de ellas ustedes pueden ver qué cosas se pueden mejorar. Finalmente por acá también hay una pregunta, digo, creo que nada más es para que profundice en algún comentario, doctor. El maestro Constantino Hoyos Estrada dice, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de educación para los nuevos profesionales? Pensando pues que, como usted bien acaba de decir, pues ya tenemos casi un año en este esquema y no se ve que en el siguiente semestre pues podamos volver a la normalidad, entre comillas, es decir, estas generaciones que les tocó este fenómeno, pues van a tener un efecto de pues prácticamente 4 semestres en su formación. No sé si tenga por ahí algún comentario al respecto. Miren, en esos términos, recuerden que los alumnos tienen la posibilidad de hacer servicio social, servicio constitucional y práctica profesional. Y recuerden que en términos generales, de acuerdo con lo que vimos en el semáforo, la gran mayoría de las actividades económicas, sociales, de servicio, están prácticamente abiertas ya. Por razones económicas, por razones políticas, por lo que ustedes digan, están prácticamente abiertas. Y los alumnos, entendiendo y asumiendo la responsabilidad de cada situación, están decidiendo dónde pueden hacer su servicio social y sus prácticas profesionales. Y eso es en términos reales. Pero si nosotros logramos hacer que esta actividad, que es la única de carácter práctico que podemos, digamos, permitirle que hagan los alumnos, porque no se hace adentro de la universidad, casi siempre se hace afuera, sobre todo la práctica profesional se hace afuera de la universidad. Si nosotros podemos encontrar los mecanismos para que esa actividad sea verdaderamente asesorada, tenga, digamos, acompañamiento académico para que los alumnos puedan realizar sus actividades prácticas,
y asesorarlos para que encuentren soluciones teórico-metodológicas y técnicas propias de cada profesión. No dejarlos solos, no supervisar si van o no van, sino acompañarlos académicamente para que entiendan la forma de resolver o atender situaciones de práctica real. Si nosotros hacemos eso, estamos ganando casi un año de experiencia profesional asesorada. Si los dejamos solos, lo más probable es que vayan y hagan lo que puedan hacer y que se acostumbren incluso a hacer las cosas como hacen en el lugar donde están haciendo la práctica. Cuando en realidad lo que tendrían que estar haciendo es aprender formas distintas de hacer las cosas. ¿Ellos van a tener limitaciones? Sí, por eso les insisto, hacer preferentemente revisiones teóricas, dándoles clase o solo material teórico, no necesariamente hace mejores estudiantes. Para ser mejores estudiantes profesionales o egresados al final, se necesita combinar valores, habilidades, conocimientos, y eso sucede mejor con esquemas tecnológicos más complejos, multimedia, juegos, estrategias distintas, no dar clase y ponérselas, porque la verdad es que la mayoría de nosotros somos bastante malos para estar solamente escuchando. Y casi siempre lo que hacemos es empezar a hacer otras cosas mientras estamos escuchando. ¿Cuánto se queda de eso? ¿Cuántos de nosotros ahorita tenemos el celular abierto, la computadora a un lado, a los hijos diciendo, oye, ya se me acabó, no sé qué? Eso distrae mucho. Por eso las clases así no son tan eficientes. En cuanto al servicio social, veo por aquí servicio social. La verdad es que vamos a insistir si se puede nuevamente cancelar o aprobar en automático el servicio social universitario, porque sí genera algunos problemas. La verdad es que es un poquito complicado. Vamos a tratar de ver esa parte. Muchas gracias. Pues hay algunos comentarios todavía ahí. Les vamos a hacer llegar al doctor Monroy pues las sugerencias y los comentarios. Si hay alguna respuesta de su parte, pues ya se les hará llegar. Simplemente pues agradecerle al doctor la excelente exposición. Hay muchos comentarios en ese sentido, pues de que agradecen la exposición, la claridad del contenido y de lo que se espera. Y pues nosotros queremos reiterarles la invitación para la sesión de esta tarde a las 5, en donde se va a hablar, dándole continuidad justamente a la exposición del doctor Monroy sobre la temática. Se hablará sobre los proyectos integradores y los módulos integrados, pues con la finalidad de ir todavía aclarando todas estas cuestiones a las que nos estamos enfrentando. Los esperamos hoy en la tarde a las 5 para hablar sobre los proyectos integradores y los módulos integrados que impartirá la doctora Susana Preciado Jiménez a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos y que tengan excelente día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Se pueden aplaudir ustedes mismos. Gracias y gracias por echarles tantas ganas y estar aquí. Hasta luego, que esté muy bien.